Imagínense una computadora, la que ustedes usan. Ahora la multiplicas por ¿cuánto? 375,000. 375,000 computadoras como las que se usan normalmente, puestas juntas, procesando al mismo tiempo todos los datos. Entonces, hoy con la inteligencia artificial puede ser muy útil, por ejemplo, para predicción de clima. Nosotros tenemos muchísima información que la computadora que tiene el Meteorológico Nacional pues no tiene la capacidad para procesarla más que en días, meses incluso. Para los evasores fiscales también, porque imagínense la cantidad de información que tiene el SAT. Queremos, por ejemplo, cruzar la información del SAT con aduanas y ahora nos está costando mucho trabajo porque no tenemos la capacidad de cómputo para procesarla. Obviamente que todos los datos personales son resguardados, pero eso nos va a permitir incluso acelerar las aduanas. Hoy, por ejemplo, el papel que trae el SAT y el papel que trae aduanas no se cruzan, cada uno lo trae en papel y es físico. Entonces, para poder cruzar toda esa información de todos los importadores, todos los exportadores, entre el SAT, aduanas, de tal manera que todo sea automático, pues imagínense, incluso el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles puede ser un clúster de carga si tiene la capacidad de procesar esa información. Para salud, para poder saber con los censos de salud, por ejemplo, que estamos haciendo, la información, cuántas personas, si hay problemas de diabetes más en una zona que en otra, poder procesar la información. Y el desarrollo científico, pues hoy está muy vinculado al procesamiento de datos. Entonces, si México quiere estar a la vanguardia de muchos temas, pues necesitamos la capacidad de procesamiento de datos. ¿Qué podríamos hacer? Pues que lo ponga un privado y las instituciones públicas compraran el espacio. No, queremos que sea una supercomputadora pública, es una supercomputadora del pueblo de México, pública. Entonces ahí se puede procesar toda la información. ¿Quiénes participan? Las instituciones de educación superior, el Infotec y pues todas las instituciones de gobierno estatal, municipal, federal que quieran participar, los científicos. Y además, si un privado quiere usar la supercomputadora, pues va a tener que comprar el procesamiento de datos de lo que sea, y eso permite pues generar algún ingreso para la supercomputadora. Pero es una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina. Entonces nos colocaríamos en 2 años pues en un nivel de procesamiento de datos que además pues también trae inversiones públicas y privadas que puedan utilizar este procesamiento de datos, que de otra forma no se podría. Esto tiene que sumarse a lo que está ahora de supermoda, que son los centros de datos para almacenamiento de datos en muchos lugares. Pero es un paso muy importante para México. Pues ya es oficial, amigos, no es un tema menor. México va a construir su propia supercomputadora pública, una inversión monumental. Pues imagínense, estamos hablando de 6,000 millones de pesos mexicanos. Y fíjense bien, va a ser, como lo dijo la presidenta Sheinbaum, la computadora de procesamientos de datos más poderosa de toda América Latina, así como lo oyen. Claro que esto es pues un revés más para... Volvemos con este tema, la dependencia que de forma excesiva tenía México con otras potencias, llámese muy concretamente Estados Unidos. Dependíamos de ellos para el sector energético, para refinar nuestras gasolinas, llevarles el crudo y que nos lo vendieran como gasolina hecha, pero incluso hasta para lo más básico, que es el procesamiento de datos, que México no tiene en estos momentos cómo hacerlo. Increíble, ¿no? Y no nada más México, digo, toda América Latina básicamente no tiene cómo. Muchos me van a decir, oye, pero ¿cómo entonces funcionan las cosas? Bueno, con muchísimos retrasos, lo llamamos burocracia, pero bueno, en este mundo tecnológico se llama procesamiento de datos. Había una opción. Si ustedes se fijan, incluso ya empresas como Amazon había anunciado que iba a ser un megaclúster ahí en México, lo va a construir
Y obviamente que que iba a ser el más grande de América Latina, Amazon tiene este servicio que vende de procesamiento de datos. Tú puedes almacenar datos en Amazon y puedes pagar particulares, gobierno, etcétera. Entonces, por supuesto, la jugada era México, que está retrasado, México que no tiene la tecnología, pues le vamos a vender almacenamiento de datos y procesamientos. ¿Quién iba a tener una copia de respaldo de eso? Pues obviamente el Pentágono y la Casa Blanca. Entonces imagínense, a mí me da mucha risa ver cómo se para Ricardo Anaya y Lili Telles y Alito Moreno a hablar de la invasión, de los biométricos, pero nadie se ha puesto a pensar, digo, la protección de datos personales es un tema que en lo personal yo me tomo muy en serio, le tengo escozor a los biométricos en lo particular, pero lo que me da risa es que no se ponen a pensar, oye, pero México no tiene una central de procesamiento de datos, no tiene una supercomputadora para procesar datos. No tenía ningún problema con almacenar datos en clústeres estadounidenses. Y de esto nadie nos habla, de que incluso hasta las propias bases de datos muy sensibles, que ya ha pasado muchísimo, del Registro Nacional de Electores, de todas las credenciales del lector, pues se ha fugado a bancos particulares. Y que seguramente una copia de todas nuestras credenciales de lector, donde vienen nuestras huellas digitales y también vienen nuestros biométricos, por favor, pues una copia de seguridad la tienen en el extranjero. Y esa es la misma gente que ahí andaba dándose golpes de pecho, ¿no? Y claro que es un revés muy fuerte para Donald Trump, para la Casa Blanca, para los intereses de Washington. Pues no se lo pueden procesar en estos momentos, porque pues ahí están con los ojos pelones viendo cómo México ya no les va a compartir nuestros datos nacionales, que antes forzosamente dependíamos de ellos. Y estamos hablando de los próximos 2 años, justo cuando enfrentamos ya la nueva era de la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama esta central de procesamiento de datos, esta supercomputadora? Se va a llamar Coatlicue, la madre de todos los datos que pues va a poder realizar, fíjense nada más en algunos datos que estuve investigando, según se sabe hasta estos momentos, porque esta nota la acaba de dar la presidencia, 314,000 billones de operaciones por segundo. Imagínense esto, 314,000 millones de operaciones por segundo. Más de 14,000 GPUs trabajando uno sobre otro. Si esas cifras no apantallan, pues ya que nos va a sorprender, esta va a ser la computadora más poderosa de América Latina. ¿Qué quiere decir? Pues que México va a ser puntero en América Latina del desarrollo tecnológico y que después de esto pues se abre la puerta también para que México desarrolle su propia inteligencia artificial. Ese es el siguiente paso. Esta supercomputadora que Claudia Sheinbaum lo ha llamado la computadora del pueblo de México por llamarlo las cosas del pueblo, porque son del pueblo, ¿no? Pero en Estados Unidos este tipo de cosas no le llamarían la computadora del pueblo. Le llamarían, obviamente, pues un sistema de inteligencia nacional que procesa datos a una increíble velocidad y que, fíjense, hay un tema que no se le preguntó a la presidenta. Me hubiera encantado que se lo preguntaran, porque tiene un potencial enorme. El tema de la delincuencia organizada. Esta supercomputadora nos va a permitir que se cruce la información. Yo sé que muchos ahorita van a decir, ¡ay, mis datos! Mi protección, ¿no? Bueno, a ver, les voy a decir una cosa. Yo les digo, yo tengo mucho escozor a la protección de mis datos personales. Realmente me preocupa. Pero a ver, amigos, desde el momento en que tenemos un Facebook, desde el momento en que tenemos parte de la ridiculez del discurso que he estado viendo últimamente en el Senado, de gente ignorante, de veras, que no tienen ni la más mínima idea. Lili Telles, por ejemplo, posteando desde su cuenta de X, o Ricardo Anaya, que todos los datos que México podría con los biométricos incluso compartir con Estados Unidos para que detengan a nuestros paisanos. No me jodas. ¿Cómo lo compartiste esa información? Con una cuenta de Facebook. ¿Tú quién crees que almacena esa cuenta de Facebook? Las verificaciones de 2 pasos.
Facebook tiene reconocimiento, por supuesto, facial. ¿No han visto ustedes ese famoso truquito de Facebook que te dice hace 10 años, ahora, hace 2 años, ahora? A ver, a Facebook no le importa saber cómo te ves para que tú compares y te dé melancolía. Ay, mi niño, cómo ha crecido. Mira, sí di el viejazo. No, lo que quiere tener es actualizados tus biométricos. Y cuando tú etiquetas a una persona, pues ahí está la red de conexiones. No solamente saben tus características biométricas, saben con quién convives, quiénes son tus amigos, quiénes son tus familiares, en dónde vives, qué conversas. Todo eso lo tienen, por supuesto. Ya se ha vuelto prácticamente imposible resguardar tus datos biométricos, a menos que vivas en un bosque y pues, en una selva y no tengas redes sociales y no tengas una identificación. Fuera de eso, esta supercomputadora, amigos, va a poder hacer cosas a una velocidad increíble, como por ejemplo, si hay en cualquier estado de la República, llámese Michoacán, Jalisco, Sinaloa, algún evento generador de violencia, con cualquiera de las cámaras del C4, seguramente se va a poder procesar la identidad por reconocimiento facial de quien las cámaras del C4 hayan identificado como un generador de violencia y se va a poder cruzar esa imagen en tiempo real con las bases del Registro Nacional de Electores o con cualquier otro biométrico que se tenga disponible, la CURP, etcétera, declaraciones fiscales, registros de salud. Es decir, se va a poder eficientar de una manera muy ágil el tema de la seguridad y la identificación de los generadores de violencia. Yo así lo veo, para allá va eso. Yo sé que hablar de eso también nos va a asustar muchísimo y es siempre la bandera que dice, mira, ¿cómo te van a tener bien vigilado? Amigos, vigiladísimos ya estamos. El otro día me llegó aquí, fíjense bien, una novedad que tiene ahora YouTube de que si yo permito que se hagan videos que me impersonen con la inteligencia artificial con mis rasgos biométricos. Si tú le dices que no, que yo ya le puse que no, nadie está permitido en YouTube, por lo menos, hacer videos que me impersonen con la inteligencia artificial. Vamos a ver qué tal funciona esto. Entonces, cualquier rasgo facial que el algoritmo de YouTube detecte que corresponde a mi cara, pues se monetiza para este canal y está restringido. Fíjense nada más hasta dónde va la tecnología. Si YouTube puede hacer eso con el reconocimiento facial, ¿ustedes creen que no lo hace también Facebook, Instagram, TikTok, donde supuestamente todo es gratis? Entonces, este tema pues ya yo creo que debe de dejar de ser el coco. Lamentablemente no hay privacidad en este mundo digital. Entonces, si no la hay, pues vamos a encauzar esto para el reconocimiento de los generadores de violencia. Para allá va precisamente esto, ¿eh? Si no lo hubiera hecho México, pues esto se le hubiera contratado a una empresa privada que ya tiene todos nuestros datos desde hace mucho. Meta, Google. Pero ahora pues esto va a ser administrado por el gobierno de México y esto a la oposición le molesta muchísimo, ¿no? No le molesta que sea Google o Meta quien tenga sus datos, pero sí el gobierno de México. Claro, pues porque si no van a tener que pagar impuestos, como bien decía Sheinbaum, ¿no? Sobre todo los evasores fiscales se andan preocupando mucho. Este modelo que se acaba de anunciar hace precisamente unas horas en la mañanera, pues también le va a prestar servicio no nada más a temas de seguridad o de salud, a muchos investigadores, a muchos emprendedores. Incluso se habla de empresas privadas que necesiten pues hacer simulaciones completas, modelos de predicción climática, desarrollar sistemas de salud, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con diseños industriales. Es una posibilidad ilimitada. Y ahora pues la pregunta obligada es, bueno, esos que andan jode y jode con el tema de la protección de los datos personales y los biométricos, miren nada más mi teléfono, por ejemplo, tiene clave. Ya lo vieron ustedes. No les voy a enseñar la receta del agua tibia, miren. ¡Pum! ¿Por qué se desbloqueó? Pues se desbloqueó porque vio mis biométricos. Vio mi cara, reconoció que soy yo y se abrió. Pero si es la cara de alguien más, no se va a abrir. Entonces,
Así funcionan los biométricos. No sé si se vio en la pantalla o estaban corriendo las escenas, pero les decía, ahí está mi clave, no necesito ponérsela, con que me vea, con eso. El teléfono se desbloquea solo. Cualquier teléfono ya funciona así, realmente. Entonces, para los que andan diciendo ahí que ahora esto nos va a invadir, a ver, amigos, no nos preocupa Samsung y sí nos preocupa el gobierno de México, no me jodan. Pues claro que le preocupa a Ricardo Salinas Pliego, claro que le preocupa a Lili Telles, que su patrón pues ya no va a tener para dónde arrinconarse, va a tener que pagar. Pero es algo en lo que México estaba muy retrasado. La pregunta obligada aquí es por qué México no lo había hecho antes, no el tema de los biométricos. Porque, bueno, esos mismos que ahora andan insistiendo en que esto es un riesgo, nunca pensaron en el desarrollo tecnológico nacional. Nunca les importó que Estados Unidos tuviera nuestra información y que nosotros contratáramos clústeres o centros de datos extranjeros y no le apostaron precisamente al desarrollo de las tecnologías en México. Hoy, la presidenta, hace unas horas, acaba de anunciar esto que cambia todo el rumbo de México, pero también el paradigma de la dependencia tecnológica que nuestro país siempre había tenido. Y fíjense que hoy ya se va a hablar de algo que yo creo que no se había introducido al lenguaje de la agenda nacional mexicana hasta estos momentos. Siempre hablábamos de soberanía energética, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de soberanía alimentaria. Pero hasta ahora que yo sepa, en la agenda de México no estaba el tema de la soberanía tecnológica. Para todo teníamos que pedirle permiso a Estados Unidos en lo tecnológico. Silicon Valley nos tenía que autorizar procesar nuestros propios datos, imagínense, nuestros propios datos. Y eso pues evidentemente no le gusta, pero sin ni tantito a Estados Unidos, porque ahora ya no vamos a depender en nuestra soberanía tecnológica, que también es un tema de soberanía nacional. O sea, ya la soberanía nacional antes se limitaba al petróleo y a la tierra, ¿no? Y a los alimentos, por supuesto. Eran muy pocas áreas. Ahora ya está hasta en lo tecnológico. Eso también es parte de nuestra soberanía. Por eso, insisto por última vez, que dejen de estar de ridículos Anaya, Lili Telles, Alito Moreno, etcétera, diciendo, no, es que nuestros datos personales, que la 4T, y a ver, amigos, por favor, digo, hay que leer, hay que viajar, hay que salir. ¿Qué privacidad puedes tener? Aquí en Canadá todo está súper enlazado con la tecnología. Pues es parte de cómo funcionan las cosas. No importa de qué país me sigas, a lo mejor dices, pues yo vivo en un país que no es tecnológico, pero tienes uno de estos y desde uno de estos me estás viendo. Y cuando le haces así, ¡pum! Biométricos, reconocimiento facial. Están todos lados. Nada más que mientras aquí se invierte en ciencia, pues del otro lado, en el Senado, pues hay un grupo que se está desgastando con este debate de guerras de espionajes, de que pleitos electorales, de que... Imagínense la cara de Donald Trump viendo a México en estos momentos meterse ya en un tema de gigantes tecnológicos, de querer entrar a ese nicho de clusters, en donde la misma secretaria Rosa Aurora Ruiz Gutiérrez, salió hace rato y ella dio una explicación sobre esto de esta nueva supercomputadora que se va a llamar Coatlicue, que se llama así, por cierto, en honor a la madre de los mexicas. Muy buen nombre. No es un nombre que se haya elegido al azar. Creo que también esto en parte, fíjense, a mí me gusta mucho el mensaje que se está mandando de avanzar hacia el futuro sin olvidar nuestro pasado, ¿no? Por eso el nombre de Coatlicue a mí se me hace pues que es un nombre muy adecuado cuando se avanza este tema científico, este tema del desarrollo tecnológico. Estaba yo pensando hace rato, casi es como si juntaras a Quetzalcóatl con Elon Musk, ¿no? Pero sin los delirios de grandeza que tiene este cuate Elon Musk. Entonces, hay algo que muchos medios no están diciendo en estos momentos, y es que esta supercomputadora no solamente va a servir para un tema de investigaciones abstractas de, predicciones climáticas, ¿no? Esto va a tener un impacto inmediato en la calidad de vida de México, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con diagnósticos médicos, optimización de cultivos, medicamentos, predicción de pandemias, muchísimas cosas, ¿eh? Va a salvar vidas.
Y mientras, pues los panistas, los priistas siguen discutiendo en estos momentos en algo que me parece irrelevante, que es el tema de hasta dónde va a avanzar México al tema de los biométricos. Lo que quisieran es que México no pusiera biométricos, que México no desarrolle tecnología, porque según ellos la tecnología te expone a que se divulguen tus datos personales. O sea, quieren que nos quedemos en la época de las cavernas, pero no se preocupan de estar posteando eso en sus redes sociales y ahí le están regalando su reconocimiento facial, su huella digital. ¿Cómo más abro esto? Miren, sin que me vea el teléfono, muy sencillo, le pongo mi huella digital y ya se abrió. O sea, la cantidad de información que esta cosa sabe de nosotros, amigos, sabe nuestra huella digital, nuestro reconocimiento facial, tiene reconocimiento de voz también. Es decir, es un tema que ya solamente se puede espantar el que vive en el pasado. Y el debate es ese, y que si los libros de texto tienen palabras como colonialismo y los empresarios fifis que se quejan porque no pueden monopolizar el acceso a la tecnología y porque ahora tienen que pagar impuestos. Pues que se aguanten, porque el futuro llegó y es algo que no se puede parar. Si México no se sube a ese tren, se queda atrás. Es tan simple como eso, ¿eh? Y era el momento de subirse, que a mí me parece, por cierto, que el momento era hace unos años, pero bueno, nunca es tarde, sobre todo considerando que México va a ser el primero en América Latina que va a desarrollar algo de este calado, que se está ya hablando de competir México directamente con Silicon Valley, por ambicioso que les parezca a algunos, ya es una realidad, ¿eh? Y ahora pues ya estamos levantando la cabeza, estamos rompiendo no solamente con el tema de la dependencia energética con Estados Unidos, también con la dependencia tecnológica. Y bueno, pues ahora ya estamos viendo cómo se están dibujando, le duela a quien le duela, los pasos para transitar al primer mundo en el tema de la tecnología, que es algo que no se había tocado. Fíjense que les quiero hablar también de otro tema, aparte de que estamos hablando aquí, que es precisamente estas notas que a mí me están llamando hoy muchísimo la atención. Creo que sí merece explicación esto. Pareciera una noticia muy devastadora, ¿no? Extranjeros han sacado del país 130,763 millones de dólares este año. Ya sé cómo lo van a manejar esto, ¿no? Como, no, hay una fuga de capitales de México. De hecho, fíjense, 7 meses de fuga de capitales. O sea, un desastre, no hay confianza en México, se están yendo los capitales extranjeros y parece un sinsentido ver esta nota que tiene una explicación, es real, no es una nota falsa, digo, la trae medios de derecha, de izquierda, de centro, todos lo traen hoy en México, ¿no? Y creo que es un fenómeno que vale mucho la pena explicar. Y para empezar a explicarlo, yo creo que alguien nos debe de confesar o de decir la verdad de cómo eso está pasando, al mismo tiempo que muchos empresarios mexicanos están como locos queriendo sacar el dinero de México, de nuestro país. El mundo, amigos, está invirtiendo como nunca antes en México, pero curiosamente algunos empresarios mexicanos quieren sacar su dinero de México para no pagar impuestos. Vimos hace unas semanas y nosotros hablamos de cómo Grupo Salinas, el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, pues interpuso precisamente hoy, es una de las notas que trae el Reforma, un amparo tras el congelamiento de varios de sus casinos que están investigados pues, por presunto lavado de dinero. Acuérdense que hasta García Harfuch bloqueó las operaciones de 13 casas de apuestas. Entre ellos hablábamos de casinos como Ganador Azteca Sapi de CB, hablábamos de Operadora Ganador TV Azteca Sapi de CB, y esas dos al menos están vinculadas directamente a Grupo Salinas. Anunció el secretario de Seguridad Pública en su momento que la unidad de inteligencia financiera, que habían hecho ahí un mega operativo en coordinación con Gobernación, pues había detectado bastantes movimientos inusuales de flujos de efectivo que se estaban yendo fuera del país con transacciones, pues ahora sí que transfronterizas y usando las plataformas digitales no reguladas.
aprovechándose de que México no tiene un clúster que concentre todos los datos y usando los vacíos que hay de información. Bueno, aún con todo esto que México no tiene cómo procesar en este momento sus datos en tiempo real, que para eso se desarrolló esto, se anunció esto que se está desarrollando, pues se habían encendido las alarmas porque, a ver, muchos dijeron, este es un tema de lavado de dinero, lavado de activos. ¿Qué hace Grupo Salinas? Lo que mejor sabe hacer, interponer un amparo para revertir la medida. El señor de los amparos estaba acostumbrado, Lord Amparos estaba acostumbrado a no pagar impuestos con estas medidas dilatorias, a evadir a la justicia con estas medidas dilatorias y bueno, pues siempre a salirse con la suya, usando al Poder Judicial como un elemento, como un escudo de impunidad. Porque cuando les tocan el bolsillo, pues salen a gritar que es persecución política. A ver, esto no se trata de un discurso de persecución política, se trata de rendir cuentas. Se trata de pagar impuestos donde tienes que pagar. No puedes beneficiarte de México, no pagar impuestos en México, usar una concesión del Estado mexicano como es el espectro de radio y televisión y luego llevarte tu dinero al extranjero. Y cuando vienen estas notas que ellos mismos en parte producen, pues fuga de capitales, están llevando el dinero de México. Claro, pero aquí no se trata nada más de un tema de filias o fobias, amigos. El punto es que este tipo de mecanismos, todo lo que tiene que ver con casinos, todo lo que tiene que ver con estas transferencias opacas, lo que tiene que ver con movimientos sospechosos, pues son herramientas que siempre han utilizado por muchísimo tiempo para sacar el dinero de México, sin pagar impuestos, sin dejar rastros. Y mientras, pues se esconden con esto de que si los investigas, pues es una revancha política según ellos, ¿no? Ese es dinero que le hace un daño enorme a México, porque cuando Grupo Salinas no paga impuestos de lo que debe de pagar, entonces se dejan de construir hospitales, se dejan de hacer escuelas, no hay infraestructura, es dinero que se esfuma. Mientras, pues millones de familias mexicanas, fíjense yo creo que este es el contraste, antes de que me vengan a decir esto en el chat, que yo sé que a veces es un comentario muy frecuente, pero tú ni en México vives. Tienes razón, yo no vivo en México, pero soy una de las 54 millones de personas, de mexicanos, 54 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, más todos los millones que vivimos en Canadá, que mandamos remesas a México. Y que gracias a eso es la fuente más importante de divisas del país, que rompieron récord, ¿eh? Estamos hablando de que mientras los que estamos fuera hacemos el esfuerzo por mandar dinero a México, el 1% más rico de México ve cómo llevarse su dinero de México. Y no es justo. Ellos hacen sus fortunas con negocios mexicanos y los sacan de nuestro país y no quieren pagar impuestos. Y los que no vivimos en México, pues mandamos dinero allá junto con el resto de los mexicanos, pues que estamos jalando parejo. Estés o no en México, todos aportamos de alguna o de otra manera. En el caso de los inmigrantes, 45 mil millones de dólares anuales que se mandan. Y esas son divisas que entran. Millones de trabajadores que pagan puntualmente sus impuestos en México. Todo tipo de trabajadores, ¿eh? Desde el trabajador que tiene un salario mínimo hasta el empresario que tiene sus negocios, pero hay un cierto grupo de poder que no quiere pagar y que entonces genera parte de estas fugas de capitales. Fíjense, estaba yo leyendo un dato hace un momento, un dato, por cierto, del Banco de México, que dice que nada más entre enero y septiembre salieron precisamente de nuestro país 7,366 millones de dólares de cuentas mexicanas, que se fueron al extranjero. El problema, amigos, es que de eso no mucho es inversión legítima. Muchas de esas transferencias, yo me pregunto cuántas corresponden a los casinos de Grupo Salinas. Si es que están ahí seguramente, porque pues por eso congelaron los casinos, porque estaban sacando su dinero de cuentas mexicanas a cuentas en el extranjero. Y ese dinero no regresa, no tributa. Bueno, aún con todo eso, México rompió récord. México recibió
41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Es lo que van a ver ustedes aquí. Justamente cuando se habla del IED, inversión extranjera directa, ese es el récord que se rompe. Por otro lado, se habla de una salida de capitales, en parte por el tema que yo les digo, pero un incremento de más de 11% respecto al año anterior de dinero que entra a México en inversiones. Nuevas inversiones, pero también hablamos de reinversiones, hablamos de transferencias corporativas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mientras muchos quieren sacar su dinero, otros desde el extranjero están viendo cómo apostarle a México porque ven que tiene un buen rumbo. Donde algunos quieren ver evasión fiscal o ver la manera de no pagar, pues otros ven oportunidades reales de llegar, de invertir. No es un tema de persecución política, se llama justicia fiscal. No es lo mismo. Todos tenemos que pagar impuestos, todos. Porque México necesita muchas cosas. ¿Y quién las va a pagar? Se supone que entre todos. Digo, no podemos depender siempre de los que menos tienen. Y tampoco es justo. El que más tiene, pues tiene que pagar más. Y si no hay consecuencia para quienes abusan del sistema, pues entonces, amigos, seguimos perdiendo y repitiendo el mismo ciclo de impunidad de siempre. Por eso se molestan tanto, porque es una bofetada para ellos cobrarles, se indignan. A ellos no les molesta cobrarte hasta el último abono de la moto itálica, pero no les cobres impuestos, porque ahí sí, me están persiguiendo. ¿Por qué? Pues porque ven un México que está cambiando, que está redistribuyendo la riqueza, un México en donde se les están acabando los privilegios a los más ricos. Yo ayer les decía, sé que yo no voy a decir que México es el país perfecto, que tiene el gobierno perfecto, que Morena es el gobierno perfecto del mundo, o la 4T, mejor dicho, ¿no? No podemos decir algo así. Hay muchas cosas en México que pueden mejorar. Hay mucha gente que hoy en México no tiene para poner comida en la mesa, que vive en situación de pobreza. El otro día estaba yo viendo, yo para que llore por algo que veas, muy difícil. Me solté a llorar, la verdad. Yo creo que si les repito, yo creo que si abro los TikToks me suelto a llorar aquí en vivo. Pero es una página que les voy a decir eso sí cómo se llama. La página se llama Colectivo Manos Buscadoras. Y veía yo un post de donde están sacando las madres buscadoras las bolsas de desaparecidos. Ellas se encuentran más que la fiscalía, por montones. Y decía, ¿cuántos hijos caben en 86 bolsas? Y están sacando el montón de bolsas. Y hay un post que me hizo mucho llorar porque decía algo así como una mamá de estas que encuentra la bolsa con objetos de su hijo y se suelta a llorar, ¿no? Le dio una crisis. Y decía el post algo así como, mamá, no sé dónde estoy. Y pone la señora, ¿y si te encuentro, qué te hago? Y dice el niño, llévame a casa. Perdone. Pero está muy fuerte, muy, muy fuerte. Sobre todo para uno que tiene hijos, ¿no? Que dices, pues siempre dices, no encuentro algo, papá. O mamá, ¿qué te hago? Si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Y entonces, no sé dónde estoy. Si te encuentro, ¿qué te hago? Llévame a casa, ¿no? Porque pues son madres que, miren, o sea, hijos que son inocentes, incluso los que son culpables. O sea, si alguien me dice es que el hijo andaba metido en algo, no lo sabemos. Hay hijos que no estaban metidos en nada. Pero una cosa sí les digo, las madres son madres. Y siempre van a amar y proteger a sus hijos. Y entre los hijos de México nos estamos matando. Ese tipo de cosas a mí sí me calan. O sea, no podemos tener un negacionismo de decir que en México no pasa nada. Pasan muchas cosas, y cosas muy feas que tienen que cambiarse, que tienen que mejorarse, que no se pueden tolerar un día más. Pero que no se van a arreglar bloqueando calles. Yo se los decía el otro día. Ese tipo de cosas se van a arreglar cuando de entrada aceptemos que nuestros hijos se están matando. O sea, el hijo de una madre mexicana asesinó al hijo de otra madre mexicana y lo embolsó y lo partió en pedazos y lo metió ahí.
de entrada estamos hablando de un problema que empezó mal en la sociedad. ¿En qué momento 10,000 pesos mexicanos son más importantes que una vida? ¿Con qué valores creció ese niño para convertirse en un muchacho o en un adulto y convertirse en un sicario? ¿Qué le enseñaron en su casa o qué le enseñó nuestra sociedad? ¿Y en qué momento una fiscalía incompetente encuentra menos cuerpos que un grupo de madres? Uno de los dichos de estas señoras es: mamá lo encuentra todo. No, ya no le sigo diciendo porque me suelto. Me da mucho sentimiento verlo, la verdad. Mamá lo encuentra todo. Y de verdad, son el tipo de cosas que solamente yo creo que una persona fanática va a venir a decir que son cosas que no pueden mejorar. Yo no digo que México es un estado ideal. Hay muchas cosas feas que calan y que uno como sociedad dice, tenemos que cambiar esto rápido. Lo que digo, amigos, es que hay cosas que están mejorando. Y lo que digo también es que ni en broma veo un escenario donde México pudiera estar mejor con las opciones que tenemos, ¿eh? O sea, díganme ustedes si estaríamos mejor con Xóchitl Gálvez. Díganme ustedes si estaríamos mejor con un Ricardo Anaya de presidente o con un Ricardo Salinas Pliego de presidente y de secretario de gobierno Lili Telles, ¿no? No, pero por favor. Y bueno, pues ese es el tipo de cosas. Ya perdón que me cambié de tema y me dio aquí el sentimiento, pero son cosas muy, muy fuertes. Muy fuertes, ¿no? Entonces, hay aspectos que hay que trabajar mucho, que no se vale el negacionismo, que es responsabilidad de todos, desde la sociedad. Es decir, bueno, ¿qué clase de hijos estamos creando? ¿En qué estamos mal como tejido social? ¿Cómo componemos nuestro tejido social? ¿Cómo le enseño a mi hijo que cuando crezca no se vaya por el mal camino, que nunca el dinero es más importante que una vida, que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona? Si todos criáramos a nuestros hijos así, no iba a haber reclutamiento de sicarios, al menos no voluntarios, ¿eh? Y la sociedad iba a malver esas cosas. Y en el momento en que se sospechara de alguien, la sociedad los iba a señalar y acusar. Pero no, les hacemos canciones, los glorificamos, hasta santos les hacemos en algunos lugares, narcosantos, series, películas. Entonces es toda una cultura que en lugar de reprimir, glorifica. Y autoridades rebasadas, en muchos casos, por un problema que se ha gestado por décadas y que ya llegó a su límite, ¿no? ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Dice Jorge Torres, te recomiendo que te informes bien antes de opinar porque es desagradable. ¿Qué es desagradable, Jorge Torres? ¿Qué es desagradable? Desagradable para mí, no sé porque no leí tu comentario completo. Déjame ver de qué se refiere. Pero ¿no hay desaparecidos en México? ¿No deberíamos de crear una mejor sociedad? ¿No deberíamos de asumir todos nuestra parte de responsabilidad? Y por todos me refiero a todos. Todos. La presidenta, el secretario de Seguridad Pública. Sí, pero es muy fácil apuntar dedos. También nosotros, como padres, como madres, como sociedad, como hijos. ¿En qué momento criamos a una sociedad así? ¿En qué momento el tejido social se descompuso? En fin. ¿Y en qué momento el fanatismo nos cega, no? Hertz Manero, muñeco decorativo, dice. Sí, a ver, yo creo que hay cosas que se tienen que mejorar. Se los digo, pero yo hago esta reflexión y ahí está. A muchos les molesta que ponga el dedo en la llaga. A mí me parte el corazón ver estas cosas de las madres buscadoras, ¿no? Pero no me puedo ni imaginar el dolor que deben de sentir. Pero amigos, repito, este es un problema estructural total que viene desde la primera célula de nuestro tejido social y que escala a las más altas esferas del gobierno. El negacionismo, la insensibilidad, criar a hijos que piensan que lo mejor que pueden hacer es ser pues un sicario, ¿no? Un alucín. Esta narcocultura, que no nos moleste ver esto en nuestra sociedad, la corrupción, etcétera. O sea, es parte de responsabilidad de todos, ¿eh? Todos somos parte de México y este es un problema de todos, no de unos. Yo puedo salir a querer cambiar esto, ¿eh? Y aquí denunciar y todo, ir
decir lo que sospecho y al otro día termino con una bala en la cabeza. No voy a cambiar nada. Lo mismo la presidenta, ella puede querer cambiar las cosas, pero mientras haya chavitos que piensen que 10,000 pesos mexicanos valen la vida de una persona y asesinen a un alcalde por 50,000 pesos que ni les pagaron, entre 4 o 5, pues ¿cómo vas a cambiar eso? Tiene que ser un esfuerzo colectivo de todos los que hemos generado este problema, que somos todos, desde el gobierno hasta la sociedad, hasta las escuelas, etcétera, ¿no? No, ya no te escucharé, adiós. No, pues yo creo que ya no me vas a escuchar porque yo te bloqueo, hermano. Yo no sé quién se moleste por esto, en qué México vive. De verdad, o sea, no es el tipo de audiencia que quiero aquí. O sea, si aquí hay alguien como Evangelina, pues que se desuscriba, no me importa. No es el tipo de audiencia que quiero, porque no es el tipo de audiencia que puede cambiar a México. Negar que hay cosas que suceden, negar que hay desaparecidos, querer resolver eso. Ojalá, Evangelina, ojalá, de verdad, nunca tengas un familiar o un amigo que desaparezca. Es increíble, ¿no? Y se los digo, y con esto remato. Hay muchas cosas que cambiar en México, pero vamos mejorando. Y no me puedo imaginar un escenario en el que México estaría mejor. Por supuesto, no con Xóchitl Gálvez, no con Ricardo Anaya, no con Alito Moreno, no con Ricardo Salinas Pliego. Eso no quiere decir que ya chingamos y que puta, se acabó. Ya no podemos ser mejores, siempre podemos ser mejores. Y hay cosas que duelen y lastiman en México, de problemas que se han heredado por generaciones. Y que si lo que aquí veo es, aparte de una pequeña fracción de quienes comentan que se fanatizan y que no les gusta reconocer la realidad, que todos tenemos parte en la responsabilidad de este problema y que dicen, creo que perdiste el foco. Y negar que hay problemas que tenemos que mejorar. ¿Saben en qué nos vuelve ese tipo de comentarios? En mediocres. En mediocres destinados a vivir en un país que no va a mejorar nunca. Y nosotros somos mejor que eso. Todos los días tenemos que levantarnos con el objetivo claro de mejorar un aspecto de nuestra vida personal y también de nuestra sociedad y de nuestro país. Oye, veo mucha basura en la calle, agarra una bolsa y recoge. Siempre hay cosas que mejorar. Veo muchos desaparecidos en México. No te des la vuelta. Siéntate con tus hijos hoy y explícale por qué 10,000 pesos no valen la vida de un ser humano. Date esa oportunidad. Porque de lo contrario, estamos fomentando parte de este problema. En fin, es mi respetuoso comentario, pero creo, amigos, que esto también es un problema estructural que a mí me asombra cómo muchos se ofenden cuando se toca, como negando que existe este problema. Y nos gusta, por supuesto, escuchar lo bien que va México. Y yo lo digo, este en vivo se trata de dos cosas que son excelentes noticias. Y bueno, ahora me acordé de las madres buscadoras. Y yo creo que es justo decirlo, el dolor por el que ellas pasan y solidarizarse como mexicanos y mejorar esta situación para que ninguna madre nunca tenga que pasar por ese dolor. No hay nombre para eso. Veía yo en un podcast que decía, bueno, si pierdes a tu marido, eres viuda. Pero si pierdes a tu hijo, no hay nombre para eso. Bienvenidos de nuevo a ABC News Live First. ICE arrestó a una mujer relacionada con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Mientras tanto, los refugiados en Estados Unidos bajo la administración Biden podrían perder su estatus legal. Armando García y Luke Barr nos dan más detalles sobre inmigración y justicia. Armando, ¿cuál es la relación de esta mujer detenida por el IS con Karoline Leavitt? Bueno, se trata de la madre de su sobrino. El Departamento de Seguridad Nacional la llamó una delincuente y extranjera ilegal con antecedentes por agresión y exceso de visa, presumiblemente cuando llegó a Estados Unidos siendo niña. El abogado niega las acusaciones, asegurando que no tiene antecedentes penales. Y desde luego ninguno que le hubiera impedido obtener la acción diferida por haber llegado al país cuando era niña.
También afirma que se trata de una persona que ahora se encuentra detenida en Luisiana, a miles de kilómetros de su hogar. Tienen previsto impugnar su detención. Le cayó el karma y la migra a la familia de la vocera de Donald Trump. Ahora cuando ese pobre niño le pregunte a su papá, oye, ¿y mi mamá dónde está? Pues la deportó el jefe de tu tía, Caroline Leavitt. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Resulta que no tenía papeles. Ahora ella dice que sí, pero pues ahí dice otra cosa. Y la agarraron, que además ahora están acusando que la señora, la cuñada, bueno, ahora dicen que es excuñada, que no sé qué, pero bueno, es la mamá de su sobrino, pues. Un vínculo directo con Caroline Leavitt. Ahora ya no sabe ni cómo hacerle, pues, para quitarse de encima el golpe, el escándalo, pero además el daño que le ha hecho a su propia familia con este discurso de odio. Y vean, pues resulta que ICE detuvo a una brasileña que resultó ser la mamá del sobrino de Caroline Leavitt. Y la traen ahí rebotando de cárcel en cárcel como si fuera una criminal peligrosa. ¿Saben qué es lo más irónico? Que mientras esta señora que ven ustedes en pantalla defiende públicamente a su patrón Donald Trump, a las deportaciones masivas, la crueldad de los encierros, todas estas redadas, pues en su propia familia resulta que había inmigrantes sin papeles. La mamá de su sobrino. La pareja de su hermano, pues. Esto ya salió a la luz. Repito, ahora están circulando toda clase de rumores. Ninguno dice que no sea. Dicen, es que ya no vivían juntos. Bueno, sí entró con papeles, pero pues como que ya casi se le vencían. Ahora vamos a ver la verdad aquí, porque ¿qué tanto más habrá escondido ahí? Y yo creo que también habría que pensar ¿cuántos más en su árbol genealógico estarán en la mira? Y nada más porque ahora dicen que van a revisar a los refugiados de la administración Biden. Bueno, yo también diría que le revisen el visado con el que entró Melania Trump, ya que estamos hablando de eso. Porque le dieron el visado a Einstein. Y que tú digas que qué brillante científico intelectual es la señora Melania Trump, pues que yo sepa no ha inventado nada, ¿verdad? ¿Cómo se llama la detenida de la que estamos hablando ahorita? Bueno, se llama Bruna Caroline Ferreira y fue arrestada, hoy se hace pública esta información, pero fue arrestada el 12 de noviembre en Massachusetts mientras iba caminando a recoger a su hijo, que por cierto, pues es el sobrino directo de Caroline Leavitt. De hecho, hay fotos del niño en la Casa Blanca con Donald Trump. Imagínate que cuando se tomaron esa foto, que es la que usamos para el... Déjenme borrar esto también aquí un momento, porque quiero mostrarles lo que vamos a... Una ironía de la vida, ¿no? Esta imagen. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí pueden ver ustedes, por cierto, que se cubrieron los rostros, ¿no? Pero en su momento fue Caroline Leavitt y fue su familia de Caroline Leavitt, los menores de edad. Y bueno, pues ¿quién iba a decir que esa familia le iba a destrozar el hombre que tenían, pues de alguna manera ahí enfrente, ¿no? Ironías de la vida, pero pues que también que terminaron siendo víctimas de lo que ellos mismos aplauden todos los días, hasta que no les pasó a ellos. Por eso les digo que en Alvarado se inventó ese famoso dicho. Si no se inventó, se repite mucho, ¿no? No es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Ahora ya van a salir todas las excusas. No, es que ya era diferente, que todavía no se le terminaba bien su estatus, pero estamos hablando de la mamá del niño que vive con el hermano de Caroline Leavitt, Michael Leavitt. Y si ahora se quieren lavar las manos diciendo que ya no viven juntos, bueno, pero crearon un hijo. Formaron una familia. El niño no tiene la culpa. Nació en New Hampshire. Vive con su papá. Algunas fuentes que estaba yo consultando pues dicen que
pues compartía la custodia con su mamá. Bruna estaba haciendo algo muy cotidiano, como ir a buscar a su hijo, por cierto, y de pronto pues le caen los agentes de ICE y la mandan directo a un centro de detención, no en el estado donde la arrestaron, vaya, ni siquiera estaba cerca de su familia. La mandan arrestada a 2.400 kilómetros de distancia, fíjense bien, de donde la detienen, que es el sur de Luisiana. ¿No había centros de detención más cerca? Pues claro que hay, pero así lo hacen a propósito, porque es parte del trato inhumano del sistema. Y ahora el Departamento de Seguridad Nacional pues tuvo que salir a decir que Bruna, bueno, en un principio les voy a decir lo que dijeron, y hay varias fuentes aquí que lo respaldan. Salieron a decir que Bruna es una criminal ilegal, una alien ilegal, y que tiene antecedentes por agresión. Después se conoció que esta señora detenida pues era la mamá del sobrino de Caroline Leavitt, y ya sale su abogado, que es Todd Pomerleau, que dice pues que esto no es cierto, que ella no tiene antecedentes criminales, que no tiene un solo antecedente penal, que es una mamá que ha vivido de forma honesta, que incluso fue beneficiaria de DACA. ¿Se acuerdan ustedes de DACA? Que es un programa que protegía de la deportación precisamente a quienes llegaron desde niños a Estados Unidos sin papeles. ¿Qué quiere decir? Que la esposa de la esposa del hermano de Caroline Leavitt, pues fue una inmigrante que no tuvo documentos, que llegó de chiquita, sin documentos, sin estatus legal. Con esa mujer se casó el hermano de Caroline Leavitt. Esta señora que tanto reniega de la inmigración ilegal, ¿qué sangre no ha de tener, no? Bien dice mi suegra, que más le duela la chaqueta que el cuero. Hoy va a salir a defender al presidente Trump y a sus políticas de deportaciones, aun cuando eso esté lastimando a su propia sangre, a su sobrinito, al hijo de su hermano, que ya no va a ver a su mamá. Y que bueno, pues es porque Trump en gran parte ha intentado eliminar, si ustedes se acuerdan, desde su primer mandato está en contra del programa DACA. Gracias a ese programa, pues es que incluso la esposa entonces del hermano de Caroline Leavitt se pudo beneficiar. Y Bruna era parte de ese grupo DACA. Nada más que por culpa de estas medidas de Trump, pues no logró renovar su estatus legal, justo en los años en que Trump quiso enterrar el DACA. Ahora que regresa a la Casa Blanca, pues la están barriendo como si fuera basura. Nada más que espérense un momento, porque lamentablemente Caroline Leavitt hasta este momento no ha dicho una sola palabra. A mí me encantaría saber qué es lo que esta señora va a decir. A ver si no se le cae la cara de vergüenza. Quiero ver a quién defiende. ¿Defiende a su patrón para cuidar la chamba o defiende a la mamá de su sobrino? Que más allá de que le caiga o no bien, está separando una familia de una niña que llegó sin que la consultaran. Cuando ella llegó a Estados Unidos no sabía cómo llegó, ella simplemente llegó, no le pidieron su opinión. Creció en los Estados Unidos, probablemente ni portugués habla. Y entonces, hasta estas horas que estamos haciendo esta transmisión, Caroline Leavitt, la vocera oficial de la Casa Blanca, no ha salido a dar declaraciones ni familiares, ni directas, ni a nombre de la Casa Blanca. También tendría que dar, por cierto, una declaración a nombre del niño afectado, porque pues nadie obliga a hacer una declaración pública por cuestiones personales, claro, pero cuando eres la cara oficial del presidente y te la pasas defendiendo las deportaciones en cadena, pues los operativos contra migrantes y las narrativas de mano dura, pues no puedes hacerte de la boca pequeña cuando eso le pasa a tu propia familia. Esta señora se la ha pasado diciendo que los alienígenas ilegales deberían de ser deportados. Ahora resulta que la mamá de su sobrinito, pues era una de esas a la que ella tanto insulta. Es un silencio revelador, pero de alguna forma también es la confirmación de que muchos en el poder pues tienen cola que le pisen y que no son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y vean cómo se expresan de sus propios familiares, ¿no? En Estados Unidos, ¿quién puede decir que no tiene un conocido, un familiar, un amigo? Pues que a lo mejor lo ves ahora hablando inglés perfecto y tú no sabes cómo llegó.
No sabes si llegó y luego agarró el DACA, si llegó con 2 años de edad y creció en Estados Unidos. No sabes cómo llegaron sus papás, a pesar de que ellos hayan nacido ahí. Y esta señora que impulsa estas políticas migratorias de Donald Trump, que pues obviamente no tienen humanidad, lo único que hacen es exaltar al supremacismo blanco y hasta ellos se benefician o de alguna manera tienen familia ilegal. ¿Saben ustedes, ilegal como ellos les dicen, ¿no? Indocumentada, le decimos aquí en este canal. ¿Saben ustedes de qué me estaba yo acordando? De la psicosis de la Alemania nazi, cuando hasta entre ellos mismos se revisaban para ver si ninguno de sus parientes era judío o tenía raíces judías. A ese nivel está en este momento la administración Trump con su política de supremacismo blanco. Cuando les conviene, pues se callan, se lavan las manos, aunque resulte que su propio sobrino de la vocera, que me parece que es por demás racista, pues su mamá no haya tenido documentos. Ahora, pues su sobrino está llorando porque deportaron a su mamá o están a nada de llevársela. Y lo más indignante es como todas estas operaciones, todas estas detenciones ocurren. Bruna fue llevada al South Louisiana ICE Processing Center, que es una prisión migratoria privada que está en terribles condiciones hasta donde sabemos. Está a 80 millas de Baton Rouge, que pues habría que preguntarse, bueno, ¿cuál es la lógica de mandar a una madre que fue detenida en Massachusetts hasta el sur de Luisiana? ¿Por qué lo hacen? Pues por castigo puro. Es sembrar terror psicológico para sus abogados, para todo el que quiera ayudarla. A ver, estamos hablando de una persona que no representa ningún peligro para los Estados Unidos. ¿Qué peligro puede representar esta señora? Que está creando un hijo, que tiene un vínculo directo, por cierto, con ciudadanos estadounidenses del gabinete de Donald Trump. Y aún así le dan el peor trato y la encierran como si fuera una amenaza nacional. ¿Hasta dónde llega el nivel de odio, no? No estamos hablando nada más de un tema de justicia, porque esto es injusto. Además, es una represión disfrazada de trámite. Y eso que, pues no hemos hablado de la narrativa y de todo lo que se está intentando construir con esto de que es ilegal, es un alienígena, es un criminal, tiene antecedentes, merece ser deportada. Pero cuando le rascamos un poquito, pues todo se tambalea. Miren, para empezar, a Bruna no le pidieron su opinión para llegar a Estados Unidos. Sus padres llegaron en diciembre de 1998. Ella era una niña. Ella creció en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, habla inglés, hasta donde sabemos, pues es su lenguaje principal. Y se acogió al DACA pues en cuanto pudo, porque obviamente esto le representaba la única posibilidad que tenía en esos momentos para de alguna forma u otra permanecer en Estados Unidos. Un programa, por cierto, que terminó apuntando Donald Trump para que cientos de beneficiarios pues dejaran de tomar beneficio del DACA. Y ahora están usando estos tecnicismos precisamente pues para revocarle la protección a ella y a millones. ¿Por qué? Pues porque necesitan justificar su propia brutalidad institucional. Necesitan decir de alguna manera que todos los arrestados se lo buscaron, que algo hicieron de malo. Es el mismo cuento de siempre para deshumanizar a quien les estorba. No se imaginaron que en esto también estaba el círculo cercano de Donald Trump. Y como si fuera poco, pues el daño no nada más está quedando en esta señora Bruna. Lamentablemente se han pasado a traer con estas medidas a un niño, al sobrino de Caroline Leavitt. Su hijo no ha podido hablar con su mamá desde que la detuvieron. Michael Leavitt, el papá del niño, que es el hermano de Caroline Leavitt, ya salió a reconocer en una entrevista que la situación ha sido muy dura, que su hijo está sufriendo mucho. Dijo que quiere lo mejor para él. Es más, quieren que les diga algo que yo estaba justamente checando unos momentos antes de comenzar esta transmisión, porque a mí me parece brutal. No solo eso, sino que hicieron un GoFundMe y han recaudado hasta el momento
$17,000 la familia de Caroline Leavitt para pues ayudarlos con el proceso legal de que no se lleve ICE a su mamá. Curioso, ¿no? Ahora la gente les está donando dinero, pero cuando se trata de un caso particular, pues ahí nadie les da un centavo, al contrario. Hasta más ven cómo pueden hacer para agilizar el proceso y deportarlos. Y fíjense, déjenme mostrarles, les voy a cambiar brevemente el tema, pero algo que creo que vale la pena mencionarles aquí a todos ustedes, porque esto es algo que dijo Donald Trump hace unos momentos en una entrevista y el nivel de cinismo que incluso hasta la propia traductora no supo ni siquiera qué decir. Vean ustedes nada más esto, se los voy a poner aquí encima de esta imagen en donde tenemos a la miniatura, pero esto fue lo que sucedió hace unos momentos. Trump dijo que Estados Unidos e Italia han sido aliados desde tiempos de la antigua Roma. Estados Unidos ni siquiera existía, por favor. Y vean ustedes, no tiene precio. La cara de la traductora cuando Trump dice que Italia y Estados Unidos han sido aliados desde tiempos de la antigua Roma, ¿no? Italia y Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos ni siquiera existía. No tiene precio realmente el nivel de desconocimiento, de verdad, el nivel de sandeces que se dicen en la Casa Blanca. Pero bueno, pues al final de lo que estamos hablando en estos momentos es de que le han arrancado a su mamá a un niño que además, pues imagínense, yo creo que este niño necesita terapia porque no se trata de una administración nada más la que deportó a su mamá. Es de su tía. No es un problema nada más migratorio, es una agresión, amigos, contra un núcleo familiar. Y es más escandaloso si vemos todavía pues que esto está pasando y que la familia presidencial guarde silencio como si no supieran nada. La hermana de Bruna tuvo que abrir una campaña, les decía yo, en GoFundMe para pagar abogados y gastos legales. $17,000 han recaudado hasta ahora. Porque en Estados Unidos, pues si te cae la migra, el sistema no te ofrece defensa legal pagada. Ni siquiera si tu situación es legalmente compleja o si estás en medio de un trámite como ella que tenía el DACA. Tienes que ver cómo sobrevivir con tus propios medios. Por eso están juntando dinero para pagar asistencia legal y defenderse de la administración en la que trabaja la tía del niño. Es increíble, ¿no? Cómo logran mantener el cinismo y esta apariencia de legalidad mientras destruyen familias completas, incluso de su círculo cercano, hasta dónde llega su nivel de odio. Y hay que tener cuidado con el mensaje que esto manda. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que, a ver, no importa si llevas años en los Estados Unidos, no importa si llegaste desde niño. Hay muchos que ya se creen estadounidenses y se les olvida cómo llegaron. ¿O cómo llegaron sus papás? No, es que yo no me acuerdo de mi país, yo tenía 2, 3 años. Sí, tú no te acordarás. Pero Trump y sus huestes sí se acuerdan. Yo nací en Estados Unidos, sí, pero tus papás no. Y te los van a deportar. O tus tíos, o tus abuelos, o a tus cuñadas, o a tus cuñados. Vean lo que le pasó a Caroline Leavitt. Si estás creando un niño que es ciudadano, si estás tramitando tu legalización, nada de eso los va a librar de la redada. Si no se salvó la cuñada de Caroline Leavitt, para todos los que siguen defendiendo a Trump, cuando no les toque a ellos, entonces no vengan aquí a estar llorando en el chat, ¿eh? Se aguantan y disfrutan lo votado. No importa si tienen vínculos con alguien del poder, yo creo que es hasta peor, ¿eh? Porque entonces todos los medios están hablando de eso. Se convierte en el símbolo precisamente de este karma que esta señora, pues qué culpa tenía, ¿no? No fue coincidencia, por cierto, que esta historia no haya salido antes. Fíjense bien, la detuvieron el 12 de noviembre. Hoy a la fecha de la transmisión, 26 de noviembre, se acaba de hacer público. Y no es un caso aislado como ese. A ver, hay cientos de miles de historias más, como las de Bruna. Familias completitas que fueron separadas, niños sin padres, madres deportados, todos por decisiones que no toman en un tribunal, sino que se toman en escritorios. Yo creo que esta señora Bruna debe haber sentido, pues en parte, cierto alivio, ¿no? De decir, no, pues sí, yo sí tuve DACA, pero mi cuñada, con la que seguramente convivió, pasó Thanksgiving,
cumpleaños, navidades, pues es el dedo chiquito de Trump. ¿A mí qué me van a hacer algo? Pues vean. Ahí está la política migratoria de Trump, que no nada más es dura, es desalmada. Y los que la siguen defendiendo, como Caroline Leavitt, no se van a esconder cuando el sistema que aplauden hoy se vuelva en contra de ellos. Cuidadito con esto. No es una cuestión de legalidad, es una cuestión de hipocresía. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Leavitt repetir como disco rayado que su país debe de respetar las leyes, de asegurar la frontera? ¿Respetó las leyes tu cuñada? Tu hermano se casó con una persona que no tuvo oportunidad. No le preguntaron cómo quería venir o si quería venir. Ella creció aquí, ella no decidió estar en Estados Unidos. A ella le tocó estar en Estados Unidos y engendró a tu sobrino. Pero cuando esas mismas leyes les afectan a sus familias, entonces, hasta este momento, un silencio brutal. Se tragó sus palabras. Vamos a ver qué le dice Donald Trump que salga a decir. Y vamos a ver cómo sus palabras, que pueden ser como dagas para su sobrino, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde le duele más la chaqueta que el cuero? ¿Hasta dónde protege más a Donald Trump que a su propia sangre? Con un sistema que discrimina por sus apellidos, que discrimina por su estatus migratorio. Bruna, como muchos millones más, pues se quedó atrapada ahí, en el abandono privado, en el discurso público. Me estaba yo acordando de las palabras de Orwell, ¿no? Que decía en su libro que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y miren, decir la verdad sobre este caso, yo creo que de alguna forma pues es señalar que el poder está más preocupado por controlar la narrativa que por proteger a las personas. Vaya, al punto que la vocera de un gobierno que presume mano firme está hoy con la cara de vergüenza mientras su sobrino sufre por la ausencia de su mamá, y que la supuesta justicia que predican pues es solamente un disfraz para las políticas diseñadas para excluir, para castigar, para borrar. Y ahí está. Es lo que nos estuvieron escondiendo los medios de comunicación desde el 12 de noviembre hasta hoy 26, que ya no pudieron reventarlo y que se filtró todo esto, Muchas gracias a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros en el chat. Sonia Llaga, ¿qué cosas? Pues sí, qué cosas. ¿Quién se lo hubiera imaginado, no? Quiero ver la cara de la vocera cuando una reportera le diga que su cuñada también es una delincuente. Pues sí, a lo mejor no le caía bien su cuñada, pero su sobrino, ¿qué va a decir de la mamá de su sobrino? Cuando ese niño crezca y vea las declaraciones de su tía. ¿Qué clase de familia es esa, no? Como buitres. No ha salido. Calladita. Ahora salen a decir que supuestamente ya estaban separados. Entonces no me quiero ni imaginar que hasta le echaron a ICE a propósito, No había hundido a Trump, la vocera, se ha vengado de Trump, dice Suelan Ciego. Dice, pues no, me parece que es su fiel vasallo, ¿no? Su fiel vasallo. Fabi dice, quiero ver la cara de la vocera cuando un reportero le diga lo que comentábamos. Nos saludos hasta la bellísima México, hasta la bellísima Ciudad de México. No es cierto, no la vi en Walmart, dice nuestro amigo Diego. La cara de la vocera, qué hipocresía, por favor. Pues vamos a estar muy atentos a ver cuáles son las declaraciones de esta señora después de esto, del lado de quién se pone. Pero miren, pues más tarde que temprano, pues sus propias palabras la alcanzaron. Bueno, otra locura más en Estados Unidos como ya lo conocemos, porque hoy están a punto de perder el control del Congreso y ni siquiera les ha caído el 20. La verdad, estamos viendo una caída de proporciones históricas dentro del gobierno estadounidense, porque nosotros pensamos por mucho tiempo que el Congreso estadounidense, pues, puro control MAGA. Los republicanos lo tienen, fin de la historia, ahí muere. Pero lo que estamos viendo ahora, especialmente con la designación reciente de Marjorie Taylor Greene, que tomará efecto en 2 meses, pues estamos viendo una caída del Congreso tan rápida y tan fuerte que nadie lo vio venir. Yo no lo vi venir. Yo pensé que el Congreso estadounidense era puro MAGA, puro republicano, rojos hasta la sangre. Pero resulta que un cambio muy grande está por venir. Y la verdad es un cambio fuerte, muy, muy, muy fuerte, que va a cambiar todo el país. Lo que más temían
el presidente Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, pues ahora ya está pasando. Los congresistas republicanos ahora están empezando a denunciar en serie. No es solo que Marjorie denuncia y todos siguen con su día. Muchos están poniendo sus resignaciones, están denunciando. Hay gente que ya no está yendo en el primer lugar. Es un desastre absoluto. Y no es porque estén cansados o bueno, porque ya hay ancianos ahí que están en el Congreso que tal vez se les dificulta llegar al trabajo. Ahí no están yendo, están denunciando. Es porque el caos dentro del Partido Republicano, dentro del MAGA, es tan grande que ellos prefieren irse antes de seguir fingiendo que todo lo tienen bajo control, como Mike Johnson. Y si esto sigue así, pues los demócratas podrían recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes antes siquiera de llegar las elecciones intermedias. Punchbowl News, un medio que cubre minuto a minuto lo que está pasando en el Congreso, pues acabó de confirmar lo que ya se venía cocinando desde ya hace semanas. Este fin de semana, varios congresistas republicanos les escribieron en privado para decirles que están considerando muy seriamente denunciar a mitad del mandato. A mitad. Así de loco es. Tan siquiera quieren acabar el mandato, ya se quieren ir. Y no estamos hablando de 1 o 2 casos aislados, como yo mencioné. Estos son muchos congresistas que ya están metiendo cartas, publicaciones, privado o público, está pasando. Estamos hablando de un patrón que ya empezó con Marjorie Taylor Greene, quien oficialmente pues dejó su curul el viernes pasado, 22 de noviembre. Y lo preocupante no es solo la salida de Greene, obviamente, sino lo que desencadenó su denuncia. Fue una serie de mensajes internos donde congresistas republicanos acusan al liderazgo de su propio partido de tratarlos como si fueran desechables. Y en eso tienen razón ellos. La forma en la que Trump habla de ellos, la forma en la que Mike Johnson habla de ellos, pues no mienten. Para Trump, para los que están a cargo del MAGA y del Congreso y de todo, pues hablan de ellos como si fueran desechables, como si los pueden reemplazar el próximo viernes, así de rápido como si no pasa nada si no lo siguen el guión. Y bueno, literal, uno de ellos escribió que todo el equipo de liderazgo nos ha tratado como basura y Mike Johnson lo ha permitido porque así lo quiso. Eso no lo dijo un demócrata, ni alguien infiltrado por George Soros o alguien así. Lo dijo un congresista republicano de muy alto perfil, harto del control absoluto que ha impuesto el ala más leal al presidente Trump. El ala que literalmente escucha lo que dice y lo pone en un megáfono. Si Trump se sienta, ellos se paran, y si él se para, todos se sientan. Y el nivel de frustración pues ya va mucho más allá de los egos ahora. Se quejan de que ni siquiera pueden anunciar pequeñas subvenciones o recibir respuestas básicas de las agencias federales porque todo el control republicano MAGA pues es tan incompetente, retrasa todo y no quiere dar respuestas concisas, correctas, que ya no se puede lograr nada, los tienen pintados. Y esto lo están diciendo los de adentro, los republicanos. El mismo, según enemigo interno, pues no fueron los inmigrantes, no fue nada, sino la propia administración que les está fallando a todos. Y otra vez, no fueron los medios, no fueron los liberales y no fue la oposición en general. Son los mismos congresistas republicanos los que están reconociendo que la moral está por el suelo, que ya nada funciona y encima de todo que la administración los ha traicionado y que esto ya no se aguanta y que más denuncias explosivas vienen en camino. ¿Y qué significa esto para el Congreso? ¿Qué significa esto para Mike Johnson y el MAGA? 2 cosas. Primero de todo, si siguen denunciando más y más congresistas republicanos, más MAGAs dentro del gobierno, pues lo que va a pasar es que Mike Johnson estará perdiendo influencia, estará perdiendo más manos en la mesa con la cual podrá estar controlando todo. Habrán más demócratas o más republicanos más moderados que van a tomar su lugar. Mike Johnson va a estar perdiendo su poder, su influencia, su credibilidad y sobre todo su reputación, porque todos lo están embargando en esto. Y a Trump, pues esto le va a caer muy mal, porque cuan más MAGA en el Congreso, mejor, mucho menos dolor de cabeza para cuando él quiera hacer algo. Pero ese ya no es el caso. Ahora que todos estén denunciando, lo están abandonando, pues ahora
¿Quién lo va a poner? Mucha más gente. Más dolores de cabeza. Tendrá que saltar por más y más escalones para lograr lo que él quiere. Ya conocemos el guión. Y para la oposición, incluso si los llenan esos asientos republicanos más moderados, esto es una victoria, porque están perdiendo influencia con el MAGA. Están perdiendo su arma secreta, que eran los MAGA con poder que podían tomar esos asientos. Pero bueno, así, con las palabras de antes de mi pequeña salida de guión, según. Porque esto no es especulación. Lo más delicado es lo que implica esto en términos de aritmética legislativa. La Cámara de Representantes actualmente tiene una mayoría republicana extremadamente frágil, con 221 asientos frente a 213 de los demócratas. Considerando el estado político de Estados Unidos, es sorprendente. Pensarías que habrían muchos más, pero no. Y con una vacante, si se llegan a ir 2 o 3 republicanos más y los demócratas logran ganar esas elecciones especiales, como ya lo han hecho en otros distritos este mismo año, pues la mayoría cambiaría de manos sin que tengamos que esperar a noviembre de 2026. Y eso dejaría a Mike Johnson sin la presidencia de la Cámara y abriría la puerta a que Hakeem Jeffries se convierta en el nuevo Speaker. Y de hecho, en Tennessee ya hay una elección especial en puerta para el Distrito 7, programada para el primer trimestre de 2026. Aunque es un bastión republicano, obvio, los demócratas están apostando fuerte ahí porque saben que con una participación baja y un voto dividido, pues ellos pueden dar la sorpresa, ellos lo pueden tomar. Y si la denuncia de Green no es la única, el escenario puede moverse muy rápido y muy fácilmente a favor de la oposición. Y lo más escandaloso es cómo se cayó el supuesto plan nuevo de salud del presidente Trump en solo apenillas unas horas. El lunes 25 de noviembre, justo en plena semana de Acción de Gracias, CNN y otros medios anunciaron que el presidente iba a presentar una propuesta para extender temporalmente los subsidios del Affordable Care Act, lo que conocemos ahora todos como Obamacare. Pero apenas se filtró la noticia, los congresistas MAGA estallaron en furia. ¿Por qué? Porque por años han dicho que su objetivo era matar Obamacare y ahora resulta que su propio presidente está planeando extenderlo. Les pareció como una traición. Ellos estaban ahí para acabar Obamacare, no extenderlo, no fortalecerlo. Y lo llamaron, lo presionaron y le dijeron que si salía él con ese plan sin avisarles, denunciarían públicamente. Y bueno, así mismo fue como minutos antes de la conferencia de prensa, la Casa Blanca lo canceló todito, todo, con T mayúscula, así, sin dudas y sin preguntas. CNN incluso tuvo que interrumpir su transmisión para decir que el anuncio había sido postergado sin nueva fecha. Así que otro recordatorio muy agrio de Trump a quien en realidad tiene el control, no él, sino la gente. Y todo por el caos interno que está causando, porque sus propias políticas están traicionando al MAGA y a los republicanos que él se compró, y ahora que se están enterando, pues ya no están muy felices con él. Y esto demuestra que ni siquiera el presidente Trump tiene el control total de su de su bancada, de su agenda, de su propia gente. Él ya no puede anunciar nada sin que sus propios aliados le pongan el alto. Y en vez de aclarar el panorama, pues lo complicaron aún más, porque ahora no solo hay una rebelión latente en el Congreso, sino que ya está manifestando con denuncias, con filtraciones y acusaciones muy directas contra la gente en poder. Y encima se están embalando a todos los líderes MAGA, especialmente a Mike Johnson. Y aún hay más, fíjense, ahí no acaba todo. El congresista Don Bacon, o sea, en español Don Tocino, también republicano, dijo abiertamente que apoya la postura de Japón de proteger a Taiwán en caso de una invasión de China. Y esto después de que el presidente Xi Jinping supuestamente llamara a Trump para advertirle que no se meta en el asunto. Y eso es explosivo. Recibió Trump una llamada de Xi, le dijo, tan siquiera te metas en esto no te involucra, y sale uno de sus tipos a decir que él apoya a Japón. Eso no queda muy bien. O sea, mientras el presidente guardaba el silencio, sus propios congresistas lo acusan de debilidad y de no tener una política exterior clara. Porque un día odia a todos aranceles a ti, a tu madre y a tu pueblo. Próximo día todos somos amigos y vamos a comprar 1,000 millones de tal cosa que tú tienes.
Don Bacon pues también criticó durísimo al Departamento de Defensa por amenazar con cargos de sedición al senador demócrata Mark Kelly, un ex astronauta y veterano de combate, solo por decir que los soldados no deben y no tienen que obedecer órdenes ilegales. Bacon dijo que esto era una locura y que el gobierno está comportándose como si fueran amateurs, como si fueran nuevos a esto. Así de rota está la cosa, y luego viene la pelea entre J.D. Vance y otros republicanos por el tema de Ucrania, que ha estado explotando últimamente, fíjense. Vance los acusó de preocuparse más por el este de Europa que por su propio país. Y cuando se filtró que el famoso plan de paz que estaban promoviendo era en realidad una traducción literal de un volador ruso, pues las críticas se dispararon. Bacon respondió diciendo que no quieren ver al presidente Trump y a Neville Chamberlain mencionados en la misma oración, haciendo referencia al histórico dolor de apaciguar de un cierto pintor austriaco. Mitch McConnell también tuvo que salir a dar declaraciones. Una paz que recompensa la agresión no vale ni el papel en la que está escrita, según. Estados Unidos, se agregó, no puede actuar como un árbitro neutral mientras un país como Rusia atropella a otro. Es decir, los líderes republicanos están abiertamente divididos sobre lo que el presidente Trump está haciendo con la guerra en Ucrania, que, ojo, les recuerdo, prometió que iba a detenerlo, pararlo, mediar la paz, así rapidísimo como nunca antes visto. Y lo están diciendo sin filtros los republicanos, que esto se está saliendo de mano. Trump no puede decir su política externa, todos están peleando sobre la guerra en Ucrania porque nadie sabe qué hacer, no saben qué lado tomar, a quién quieren darle más y menos. Es un desastre. Y encima de esto, con el Congreso republicano cayéndose, pues esto es un incendio en el gobierno estadounidense que nunca antes hemos visto. Como si faltara algo más, ahora Steve Bannon está encabezando una campaña para que el movimiento MAGA se rebele contra la agenda de inteligencia artificial de Trump. Bannon advierte que esta política puede destruir a la clase trabajadora, fracturar el movimiento y hacer que pierdan las elecciones de 2026 y 2028. Y al mismo tiempo, otros dentro del mismo entorno MAGA dicen que si no se va all in o todo dentro con la inteligencia artificial, pues se viene una nueva Gran Depresión. Y todo esto mientras las encuestas muestran que la aprobación del presidente Trump está en temas económicos se desplomó. Todo se cayó. Nadie tiene fe en Trump en términos de economía. Y la verdad eso se me hace no solo irónico, sino trágico, porque recordemos, gente checó el background de Trump. Vio que era empresario, vieron que él tenía todos estos negocios y pensaron, pues es bueno con los negocios, él será bueno con la economía estadounidense. Y por eso mucha gente lo votó. Y ahora miren a dónde llevó eso. Y según la última encuesta de CBS News y YouGov, cayó del 51% en marzo al 36% en noviembre. O sea, una pérdida de 15 puntos en apenas 8 meses. Y lo más grave, 4 de cada 10 votantes republicanos creen que Trump está maquillando la realidad económica. Hasta ellos se están despertando. Claro, apenas estamos llegando a la mitad, pero hasta ellos están despertando uno a uno. Y no lo dicen los demócratas tampoco, lo está diciendo su propia base, su gente. En estados clave, como Florida y Texas, donde se solía arrasar, donde todos éramos republicanos y MAGA y todo Trump ahí, pues sus números están en el negativo. La gente ya no lo soporta, no tienen nada de fe. En Florida, por ejemplo, su aprobación ha caído entre 5 y 10 puntos según reportes recientes. Y mientras eso pasa, su secretario del Tesoro insiste en que la inflación está bajando y Trump otra vez, como ya lo conocemos, sigue saliendo y diciendo que la inflación en Estados Unidos no existe. Aunque los precios de productos básicos como el café, los plátanos y el tocino siguen subiendo. Y si a alguien le queda duda de que todo esto es una película repetida, pues solo basta con recordar lo que dijo Trump en julio de 2020, que en 2 semanas iba a presentar un plan de salud completo. Y bueno, ya han pasado más de 3 años y seguimos esperando sobre eso. No hay un plan, nunca lo hubo, solo promesas vacías, contradicciones y ahora amenazas internas, todo con el fin de obtener votos y poder.
Entonces, cuando jugamos juntos, todos con los pedazos de lo que él nos da, de estos planes falsos, de estas mentiras, amenazas, de este caos, pues ¿qué nos queda? Los congresistas están denunciando, están peleándose sobre Ucrania como si en realidad estuvieran allá adentro, sobre China también como si en realidad les importa. Hay caos con la inteligencia artificial y, según la burbuja de la inteligencia artificial, explotando. Hay un colapso en la aprobación económica y hay una rebelión interna contra el mismo presidente que los puso en poder. No se necesita ser analista para entender que el Partido Republicano está al borde de una fractura histórica como nunca antes hemos visto. ¿Quién sabe si se van a recuperar después del mandato de Trump? Porque yo lo dudo. Yo dudo que veremos que el Partido Republicano regrese como antes. Y escuchen, esto no es un conflicto ideológico. No estoy diciendo que los liberales pues saldrán de las cenizas como un fénix y lo tomarán todo. Absolutamente no. Ellos ya tienen sus propios rollos. Ellos son su propio basurero en llamas. Pero los republicanos, ellos sí se lo llevaron muy mal. Lo peor de todos. Ahora mismo, ellos están en una lucha por el poder que ya se está saliendo del control. Y esto apenillas está comenzando, es la peor parte. Eso, amigos, es lo más cabrón de todo. Todo este basurero que les acabo de portar hoy, esto es solo el comienzo, solo empeora. Lo que estamos viendo ahorita mismo es el principio del colapso que puede definir el mapa político de Estados Unidos o en los próximos meses o en los próximos años. Así que si quieren seguir viendo este tipo de análisis, sin adornos, sin propaganda y sin filtros, con contexto y con pruebas, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video, porque si algo va a definir el futuro inmediato es esto que está pasando ahora mismo, hoy mismo, dentro de Estados Unidos. Y por eso tenemos que informarnos y actualizarnos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.